Bien, nos quedamos en el arcano 10, ¿verdad? Viendo los axiomas. Los axiomas. El axioma es un mensaje en sí. Obviamente es curioso, todos los datos, las informaciones y experimentaciones prácticas que se realizan en el conocimiento gnóstico normalmente sacan de ritmo totalmente a la gente. Los arcanos mayores del Tarot son 22. Se habla entonces en la iglesia de 10 mandamientos, pero en realidad son 22 mandamientos. Se le dieron 10 a la gente, pero ni siquiera podemos con uno. Con uno, ni siquiera con uno podemos. Mucho menos con 10. Muchísimo menos podríamos con 22. No. Los 22 mandamientos de la ley divina están en relación a los 22 arcanos mayores del Tarot. Ahí está eso, entonces, en relación a las brujerías que dice la Iglesia Católica y otras como la cristiana y cosas tontas que dicen. Allá ellos. Pero los 22 arcanos tienen relación con los 22 mandamientos de la ley divina. No son 10, pero no podemos ni siquiera con el uno. Porque eso, el mandamiento 1, si habla de amar a Dios, pues no, eso está muy fuera de la humanidad ahora. Está muy lejos, soberbiamente lejos. Esta humanidad está realmente mal, andamos por un camino mal. Es necesaria una transformación total, absoluta. Se sale de todo ritmo de vida, la realidad, lo que debiéramos hacer, cómo debiéramos vivir, cómo debiéramos hacer las cosas. Se sale. Entonces los axiomas son mensajes en sí de la carta que nos indican una manera de vivir tanto en la vida afuera, en relación a nosotros mismos, para cuidar un camino interno, cuidar un estado de salud, cuidar pensamientos, cuidar emociones, y saber llevarlos. Y obviamente en relación de nosotros a la divinidad. Son estos aspectos que debieran mantener la salud física interna, la salud mental, la salud emocional, la salud espiritual en una persona. Curiosamente hay muchas gentes que hacen oración y leen muchísimo la Biblia, se la saben de memoria, o al menos una buena parte, y están enfermas. Si la vivieran conscientemente, la Biblia, si cada cosa que dice la viviéramos conscientemente, no estaríamos enfermos, no enfermaríamos, tendríamos entonces una conciencia mucho mayor y podríamos entonces tener un orden, un equilibrio mental, tendríamos una armonía emocional, sabríamos cómo vivir conscientemente. Consciente me refiero entonces en relación de nosotros hacia la naturaleza, lo externo. Sabríamos cómo vivir en relación a nuestros semejantes y a las leyes de gobierno que nos rigen. Sabríamos entonces cómo vivir en relación a los aspectos físicos que pueden alterarnos. Y sabríamos cómo vivir en relación a nosotros mismos, con conciencia de ello
y obviamente sabríamos cómo vivir en relación a la divinidad. Pero, pues no lo sabemos, estamos perdidos, realmente perdidos. Estamos sumidos en una situación de monotonía de vida, rutina de vida. Pasan los días, pasan las semanas, los meses, los años, pasa media vida, casi toda la vida, pasa la vida, y la gente no sabe nada. Es lamentable, es triste. Pasa toda una vida y la gente no sabe ni siquiera por qué vino y para qué vino. Y no supo hacer nunca un esfuerzo consciente para algo trascendente. Hacemos esfuerzos normalmente para solventar las necesidades físicas del día y las necesidades posiblemente de los siguientes días, 2 o 3 días adelante. Pero no hacemos nada trascendente en sí para nosotros, para nuestra alma. Vivimos dormidos, vivimos mal. Los axiomas, ya lo hemos mencionado antes, pero lo repito, son mensajes de las cartas. Y esos mensajes nos ayudan, o nos indican, o nos invitan a vivir conscientemente. Entonces, resulta que nosotros que estamos viendo esto, estudiándolo, se necesita que hagamos un alto a nuestra vida, un alto al tren de nuestra vida, al ritmo, a la monotonía, a la mecanicidad exigente de la vida, porque la vida es mecánica, es rutinaria, pero nos exige actuar de una manera para solventar situaciones del día. Y decía el mismo Jesucristo, bástele a cada día su afán. Y cuando él decía eso, era que nos dedicáramos a los aspectos de la vida únicamente con la intención, sí, de vivir, pero enfocados conscientemente, todos nuestros actos que fueran enfocados a una vivencia espiritual, a una vivencia interna, trascendente, sin perder de vista nuestro camino interior. Entonces, los axiomas están en relación a eso. Eso es lo que estamos viendo. Nos quedamos entonces en el axioma del arcano 10. Costoso dice, escribe, costoso es el saber que compras con la experiencia y más costoso el que te falta por comprar. Repito todo. Costoso es el saber que compras con la experiencia y más costoso el que te falta por comprar. Siguen escribiendo un poquito. Cuando un alma involuciona, comienza a bajar por los círculos dantescos. El descenso es dolorosísimo. Las pasiones que queman al alma son los propios yoes. Si al fin esos yoes un día se desprenden o desintegran,
de nuestra esencia o alma. Seremos elementales. ¿Y los devas de la naturaleza? ¿Y los qué? Los devas. Con V, devas. Devas, con V. ¿Los devas qué? De la naturaleza. Nos meten en la evolución. Ok. Este axioma que dice: costoso es saber que compras con la experiencia, y más costoso el que te falta por comprar. Esto se refiere al saber que nosotros adquirimos el conocimiento que adquirimos con el sufrimiento de la vida, el vivir inconscientes, que es lo que estaba mencionando ahorita al principio. El vivir inconscientes en una forma rutinaria, mecánica, monótona, entonces se sufre. Cuando no se hace nada, porque la conciencia está dormida y no hay anhelos espirituales, no hay anhelos trascendentes, entonces el alma deja el cuerpo físico, y como el alma está fraccionada actualmente en los defectos psicológicos que nosotros tenemos, cada defecto encierra una fracción de esa esencia o alma, es decir, nosotros estamos desalmados. Por eso decía Jesús de Nazaret, Jesucristo: en paciencia poseeréis vuestras almas. Es decir, no tenemos el alma. Tenemos un principio, una parte pequeña. En un bebé, cuando nace una fracción de esencia, una fracción de su alma. Las otras fracciones, las múltiples fracciones, están encerradas en los defectos psicológicos que corresponden a esa alma, que esa persona creó en vidas anteriores. Esos yoes con la esencia encerrada, andan alrededor de la cuna, esperando alrededor de la cuna, esperando que esa persona que ha nacido, ese bebé, crezca. Y a medida que va creciendo, ya a partir de los 2 años, 2 años y medio de edad, 3 años y medio de edad, inicia a formar de manera fuerte su personalidad, que se va creando, se va en sí formando con las experiencias, el ambiente, las energías, las palabras, las circunstancias que están en relación a la familia en la cual habita. Ok, entonces, cuando se presentan circunstancias propicias y afines a un yo, a un ego, ese yo se empieza a reflejar en el bebé. Entonces los padres sonríen y dicen: ah, es que está siendo normal, está creciendo. Está creciendo, dicen, es normal. Porque empieza a hacer sus berrinches y sus cosas, ¿no? Y sus reacciones con iras y con celos y cosas demás. Entonces esas cosas, esas expresiones de los defectos psicológicos, les parecen normal a los padres y a todos los demás. ¿Por qué va creciendo? Pero eso se va reflejando entonces, un yo, un defecto psicológico se expresa por primera vez en la personita, en el bebé, o niño o niña, cuando las circunstancias, como dije, son afines, son propicias para que se refleje una situación, una condición definida.
una circunstancia en la que el niño o niña puede reflejar celos, por ejemplo. El yo de los celos, entonces entra montado en la energía que representa su personalidad, la que ha creado. Entonces empieza a reflejar ese yo en relación y en relación directa, proporcional a la fuerza de su personalidad. Tal vez el defecto psicológico que se va a expresar es algo muy fuerte, pero no, su personalidad no es muy fuerte aún, porque apenas se va formando, pero ya las circunstancias van siendo propicias para que ese defecto se refleje. Pasa. Entonces, cuando se empieza a reflejar ese defecto psicológico, va adormeciendo la conciencia. La parte de la conciencia despierta, queda solamente esa parte ahí. Más aún así, a medida que se van expresando los defectos psicológicos, van adquiriendo más fuerza. Quiere decir que a medida que se van expresando en la persona, van absorbiendo y atrapando parte de la esencia o alma que estaba libre en un inicio en el bebé. Entonces, si nosotros vivimos fuera de la espiritualidad, fuera de la conciencia, entonces le damos carta abierta, camino abierto al ego, y eso se vuelve más fuerte. Cuando morimos, estamos peor que cuando nacimos. Porque tal vez cuando nacimos teníamos un 4% de conciencia despierta, libre de egos, que eso se expresaba. Y cuando morimos ya no tenemos el 4, tenemos 3.2 o 2.7 de conciencia libre. Y lo demás se lo tragó el ego a medida que se expresaba a lo largo de la vida. Y así entonces el alma va decreciendo. Cuando vamos a decir que ya el alma ha evolucionado y ha avanzado en número de vidas en el reino humano, cuerpo físico humano, si tenía 108 vidas, pero ya una persona es demasiado cruel, se expresa de manera muy inconsciente. Puede ser que el padre interno diga, antes de que esté peor, mejor lo quiero ya involucionar. Y el padre interno habla con la ley divina y lo desencarnan. Es decir, le quitan el cuerpo físico y esa alma enfrascada en los efectos psicológicos involuciona. Esa es la rueda del samsara, esa es la rueda de la fortuna, esa en los juegos, en las ferias. Esa es la rueda, sube y llega a un punto arriba y luego baja, y luego sube y baja. Son ciclos. Esa es la rueda de la fortuna, esa es la rueda del samsara. Esa es la rueda de evolución e involución del arcano 10 del tarot. Entonces esa situación se refleja en nuestra vida. Ahora bien, cuando el alma involuciona, pues va sufriendo. Sufre al momento de involucionar y evolucionar también. Un alma sufre. Cuando está en el reino mineral evolutivo, después de que ha pasado por las infradimensiones o los mundos infiernos, empieza su evolución en el reino mineral evolutivo. Entonces, puede ser elemental del fuego, puede ser elemental de la tierra, puede ser un gnomo, una salamandra en relación al fuego, puede estar en relación a los elementales del aire, que son los silfos o sílfides, puede estar en relación al elemental del agua, las ondinas o nereidas, físicamente, pero ahí están. Entonces están ligados a ese elemento, pero son
felices, son libres. Se expresa el alma 100% libre. Entonces, si nosotros vemos un elemento, tiene vida, tiene fuerza, tiene alma. Si vemos un mineral, tiene alma. Es un alma que está en relación a esa piedra, vamos a decir, preciosa, pero está libre, la esencia está libre aún, entonces no está sufriendo. Después de aprender, porque internamente en las dimensiones superiores a esa alma se le enseñan cosas, y se le va preparando. Entonces, puede estar en un inicio libre, la conciencia libre, pero luego empieza a evolucionar en el reino vegetal. En el reino vegetal todavía podrá tener cierta el alma felicidad. La conciencia libre aún está ligado al elemental magnéticamente a un cuerpecito, a una planta. Por eso a veces, pues, las personas mayores o alguien, aunque sea joven, no tiene que ser mayor, le hace cariñitos a una planta y la planta como que siente, la gente como que las hojitas se levantan, y las flores se ponen bien, y la cosa bonita, ¿no? Reaccionan, reviven, reaccionan. Y si le ponen música clásica, bien. Si le ponen una cumbia o banda, pues se va a morir. Se va a morir. Póngale música clásica o algo así. Cuando es elemental, esa alma pasa entonces al reino animal. Ahí empieza lo bueno. Ahí empieza. Por eso dice la axioma: costoso es el saber que compras con la experiencia. Obviamente, al elemental le empieza a costar sufrimiento a esa alma. Una alma que esté unida a una gacela. Pero de pronto está un león allá. Y pues se la va a devorar. Así como lo vemos en los elementales. Y no la llevan y le causan una muerte así leve, superficial, y bonita y agradable. No, la descuartizan. Entonces, ese es el cuerpo físico del alma. Obviamente, esa alma, ese elemental, sufre los horrores del dolor de ser devorada. Por ejemplo, no es nada más un animal que se lo comieron vivo, lo despedazaron y ya. No, el alma sufre, el elemental que está unido a ese animal sufre el dolor de sentir sus carnes desgarradas. Así como nosotros sufriríamos si tenemos una condición, un accidente y luego se desgarran carnes. Igual. Entonces ya el alma está sufriendo. Cuando llega el reino humano, que ya pasa su evolución a través del reino animal evolutivo, llega al reino humano, entonces es peor, porque vive de una forma más animal que los animales. Con la conciencia dormida, pensamientos, emociones dispersas, la palabra, chismes, cizaña, envidias, maledicencias, maldiciones que se digan en contra de otra persona. Y nosotros recibimos la negatividad de la otra persona y los daños que la otra persona quiere causar y causa a través de su voluntad, a través de su pensamiento, a través de su palabra, a través de simplemente la emoción negativa de una persona. Entonces nos comemos todos, unos a otros. A la gacela, por ejemplo, se la va a comer nada más el león, si el león tiene hambre. Pero nosotros no. Nosotros, tengamos hambre o no tengamos hambre, ahí estamos, comiéndonos al prójimo, lastimando. Y a veces, mientras más daño se hacen, más feliz es la persona. Son sus egos. Pero ella cree que es feliz. Son sus egos que se regocijan y atrapan más la poca esencia que tiene. Puede ser una esencia que ya esté involucionando.
pero la ley divina lo mantiene con vida para hacer pagar karma a otros, nada más como un fin, como un medio, que ya no tenga ningún valor, que ya no sirva para nada. Está el cascarón nada más. Ya sus egos pueden estar involucionando. En esa situación, si nosotros, bueno, si nos fijamos, ya mencionamos la involución, ya mencionamos la evolución, volvimos a mencionar el reino humano. Entonces, si no hacemos nada conscientemente, involucionamos. Bueno, y si evolucionamos, es otro tipo de sufrimiento en algún momento. Quiere decir que para no evolucionar y no entrar, no estar permanentemente en esa rueda, que es la rueda del samsara, que es el arcano 10, que es la rueda de la fortuna, para no estar en eso, al momento de llegar al reino humano, entonces se tiene que liberar la esencia. ¿Cómo? A través de un conocimiento, una experimentación, a través de un trabajo psicológico, a través de una alquimia sexual, a través de un trabajo interno, espiritual, a través de buscar el despertar de la conciencia. Y eso implica sacrificio, implica estudio, implica esfuerzo, implica renunciación a muchas cosas, implica comprensión de la vida y de lo que es la sociedad. Y ser sinceros con nosotros mismos. Si ya estamos cansados, hartos de tener un cuerpo físico y una vida que no sirve para nada, porque afuera no sirve para nada. Afuera muy pocas cosas realmente se pueden disfrutar y tienen valor. La mayor parte no. La gente cree que haciendo fiestas, moviendo el cuerpo de forma pues descompuesta o armónica o planeada o no, que es bailar, escuchando música de cumbias o banda o lo que sea, ya, esa es su felicidad. Tomar cerveza, alcohol, mucho, embrutecerse, quedar estupidizado, el cerebro y los reflejos que se pierdan porque el cerebro ya no sirve en ese momento. Esa es la diversión del ser humano, esa es la felicidad del ser humano. Es verdaderamente lamentable y estúpido vivir de esa manera. Eso es en lo personal, yo lo digo así. Yo lo veo así, lo sé así. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo, buscar el despertar de la conciencia, salirnos de este ritmo de la vidita monótona, mecánica y tonta, y liberarse hacia las dimensiones superiores. Y allá arriba, en las dimensiones superiores, está el ser, el Padre interno. Está nuestra Divina Madre. Hay que hacer un esfuerzo por liberarse. Ahora, el axioma dice, costoso es el saber que compras con la experiencia. Sí, ya lo explicamos. El sufrimiento en la involución, el sufrimiento en los mundos e infiernos, el sufrimiento en la evolución y el sufrimiento en la vida mecánica humana. Es decir, que no tenemos salvación, no tenemos para dónde hacernos, o hacemos las cosas o nos amolamos. Así de simple. Y ahí vamos a estar dando vueltas y vueltas y vueltas en la rutina, en la mecánica de la rueda del arcano 10. Ahí vamos a estar. El alma va a estar atorada. Eso es real, eso está ahí. Nosotros ahorita estamos en una vidita, aquí arriba está la rueda, y hay muchas vidas humanas. Estamos en una vidita simple, sencilla, mecánica, monótona, que no sirve para nada. Entonces estamos dando este conocimiento para buscar, generar anhelos trascendentales y liberarse. Entonces empezar a penetrar a las dimensiones superiores y buscar cada vez más lo espiritual, lo que es el espíritu, lo que es el ser. Hay quien dice que nosotros somos el ser. No es cierto.
bestialmente mentira. Eso es mentira. Mentira. No somos el ser. El ser es el ser. El ser es Dios mismo. El ser es el Padre interno. Es Dios Padre en el ser humano. Es el Padre del alma, el Padre espiritual del alma. Así como nosotros tenemos un Padre físico, tenemos un Padre espiritual. El alma tiene un Padre espiritual. Igualmente se tiene una madre. Así como se tiene una madre física, se tiene una madre interna. El alma tiene una madre. Se le dan a esa alma cuerpos, repito, igual ya lo hemos dicho, causal, mental, astral, etérico y el físico, para que el alma se exprese y viva y trascienda y crezca, se desprenda de la rueda del samsara a través de sacrificios, renunciación, sufrimientos conscientes y padecimientos voluntarios. Ahí están 10 requisitos. Eso lo hizo un hombre relativamente consciente hasta un porcentaje de conciencia, pero ya se puede decir trascendente. Autoobservación, oración, meditación, abnegación, perseverancia, padecimientos voluntarios, sacrificios conscientes, paciencia, no objetar, es decir, no quejarse. Nos quejamos de todo. De todo nos quejamos, hasta de lo que comemos y de lo que no comemos, de todo nos quejamos. Y humildad, se requieren esas cosas para acercarse al ser, al Padre interno. Entonces esas cosas las tiene que ir haciendo uno, conscientes y activas y vivas en la vida, cada quien, si es que quiere desprenderse de la rueda de sufrimientos, que es lo que significa samsara, que es el arcano 10 del tarot. Entonces, fíjense ustedes todo lo que dice y muchas más cosas en relación a este arcano. Entonces, yo les digo así, ahorita, y por este medio abiertamente a esos sacerdotes y esos que dicen que es brujería esto. ¿Cuál brujería? ¿Cuál brujería? No existe eso. Eso es ignorancia, eso es tontería de esas gentes. Y si lo saben, lo ignoran y lo ocultan y no se lo dicen a nadie, porque quieren tener controladas a las masas humanas, que vayan como ovejitas negras, como borreguitos negros, y que sean eso, masas controlables y dirigibles. No se trata de eso, se trata de que un alma se desprenda y cambie, que tenga una vida trascendente, aunque aparentemente sus hechos en la vida parecieran muy comunes o mal a la vista de muchas gentes, del ego de mucha gente, a la vista de la negatividad de mucha gente. Muchas acciones nuestras pueden ser negativas, pueden estar mal. Sin embargo, pueden tener un objetivo, una razón de hacer esas cosas, esas acciones, esas palabras o esos silencios, esos hechos o las cosas que omitimos. Tienen un sentido. Sin embargo, algo de lo que nosotros con lo que tenemos que luchar es con la cizaña de la gente, la envidia de la gente, la inconsciencia de la gente, la testarudez de la gente, la ignorancia de las personas. Tiene uno que luchar contra la conciencia negra y egoica de la gente, de los demás, de los que no quieren hacer nada. O respetar. Pues sí, pero una cosa es, sí, uno puede respetar, pero ellos insisten en jalar de las piernas al que quiere subir, porque lo quieren aquí abajito igual, lo quieren como masa manejable, como grupos, que es lo que las religiones y los gobiernos quieren, manejar las masas humanas para mantener su poder, su supervivencia. Jesucristo no creó religiones. Él dio un mensaje, igual que grandes seres como Abraham,
Moisés, en su tiempo, dieron mensajes para que la gente se liberara y dejaran de ser esclavos de sus egos. Así están entonces los esclavos del pueblo de Egipto, que Moisés los liberó y los cruzó por el mar. En realidad se refiere al mar de las aguas alquímicas. Y los esclavos no eran esclavos de Egipto, eran esclavos de sus yoes. Un mensaje trascendente de ese ser consciente de Moisés, que tenía el poder, porque tenía las serpientes levantadas, el kundalini levantado, y ya hemos hablado de eso. Él ayudó a través de ese mensaje a liberar al pueblo, es decir, a las gentes que estaban encerradas en sus yoes, en sus egos, que estaban esclavas. Les hizo ver la verdad, ver las cosas, ver la trascendencia y cambiar su vida. Entonces se liberaron y atravesaron por un mar que es el mar alquímico, el mar de las aguas sexuales. Pero la gente no quiere nada de eso. Ahora, este conocimiento, estas cosas, es de quien lo tome, porque ya estamos realmente, verdaderamente en los últimos tiempos. Ya las cosas están muy negras, están muy fuertes, muy feas. Físicamente, espiritualmente, no hay espiritualidad real. Materialismo, monotonía, mecanicidad, leyes y más leyes. Bueno, el arcano 10 entonces menciona esto. Ahora, dice, no terminamos todavía. Estamos por terminar este arcano. Y más costoso el que te falta por comprar, es decir, el saber. Quiere decir que es más costoso, aún implica más renunciación, implica más sufrimiento, pero consciente. La involución y la evolución resultan hasta un punto inconscientes. La involución inconsciente, la evolución consciente y sufrida. A veces inconsciente. Y la vivencia en las vidas humanas se expresa la inconsciencia, se expresa el ego. Para liberarse la esencia, entonces tendrá que hacer muchos cambios y muchas renunciaciones y muchos sacrificios. Y dejar entonces la vida común, dejar de vivirla como se vive, implica más esfuerzos. Por eso dice el arcano, y más costoso el saber que te falta por comprar. Es decir, el saber que se va a adquirir al liberarse la esencia de la rueda de sufrimientos, que es involución, evolución, que es la rueda del samsara. Esa liberación es más costosa, es más sufrida, implica más cosas, implica más hechos, más sacrificios. Ya lo dijimos. Implica más que la simple mecánica de la rueda. Involución, evolución, involución, evolución. Y mientras el tiempo de las edades del mundo van pasando, quiere decir entonces que un alma se puede expresar en vidas anteriores hace 400 años, y luego se expresó hace 300 años, y luego 250, y luego 200. Así se fueron expresando diferentes vidas. ¿Qué pasa después de eso? Entonces, pues que va transcurriendo eso que llamamos tiempo, y entonces las vidas, las 108 vidas, son repartidas en diferentes tiempos, diferentes edades del mundo. Tanto así entonces que pasa una raza, termina una raza, inicia otra raza del mundo, del planeta Tierra, y nosotros tenemos vidas en esas nuevas humanidades. Pero obviamente que la ley divina no va a meter a una persona que tiene un 97, un 95% de yoes, no lo va a meter en una edad de oro. No lo va a meter cuando una raza inicia en una edad de oro, porque resulta espiritual, totalmente esa edad. Y si meten una persona con yoes, pues es como si echáramos nosotros lo clásico, una manzana podrida en un grupo de manzanas perfectas, excelentes. Ya sabemos que se va a podrir lo demás.
Pues así la ley divina no mete en una persona con ego. Entonces, si nos vamos en relación a eso, vean ustedes, los metafísicos, sus yoes cómodos, dicen, afirman, que una nueva era de luz llegará y todos entonces tendremos un cambio de conciencia y viviremos ahí en esa nueva humanidad, en esa nueva edad de luz. Yo, en lo personal, digo, eso son mentiras, eso son falsedades de ellos. Sus egos cómodos adoptan esa filosofía por comodidad, porque no quieren sufrir, porque no quieren entrar en un camino real, porque ese es sufrido. El camino trascendente de la revolución de la conciencia implica sacrificio, implica renunciación, implica cambios. Y los metafísicos, los que hablan de una edad de oro, los que hablan de una luz, un cambio de conciencia, no se quieren sacrificar, no quieren sufrir. Entonces, tanto los que andan allá bailando cumbias o bailando banda, como ellos, no quieren hacer nada. Quieren que la gracia y la luz de Dios llegue así nada más porque sí, nos llena. ¡Pum! ¡Qué suave! ¡Qué súper delicioso! Eso no es así. Nosotros creamos muchas cosas, muchos egos. Pues ahora nosotros nos tenemos que enfrentar a esos egos, a esos mismos demonios que nosotros creamos. Es lógico. Nosotros no nos ponemos a andar arreglando todas las cosas y el desastre que hacemos hijos. No, los ponemos a los hijos que hagan sus cosas, que arreglen ellos, que aprendan. Pues así arriba nos ponen a nosotros. Así que no hay una era de luz y eso, súper archicómoda. No, sí va a llegar, pero que se olvide una persona con ego que va a estar ahí. Por lógica, por afinidad, no puede estar ahí. Por un aspecto energético, por conciencia, no puede estar ahí. Así como lo dije, no puede simplemente entrar ahí. ¿Tienes el paso libre? ¿Tienes el paso libre? No. Pero ahí hay miel. Ok. Bueno. Ya me de media hora con este arcano. Media hora, oye. Ok. El arcano 11, el axioma del arcano 11. Gozoso en la esperanza. Sufrido en la tribulación. Sé constante en la oración. Repito, gozoso en la esperanza. Sufrido en la tribulación. Sé constante en la oración. Siguen escribiendo. Aquí se resalta la importancia de la oración. Nosotros, en el camino interno, tenemos que cultivar la facultad. Aquí se resalta la importancia de la oración. Sí. Nosotros, en el camino interno, tenemos que cultivar la facultad y el poder de la oración consciente. Ok, repito. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, sé constante en la oración.
Se refiere a la oración consciente. Es muy diferente la oración consciente y la oración mecánica. Ya explicamos antes nosotros que la oración mecánica está en relación a los aspectos de los cuales la persona no se hace consciente y pide normalmente para sí. Para nosotros orar, debemos estar en un camino de autoobservación constante, en un camino interno. Cuando nosotros tenemos una conciencia, estamos hablando de los 4 niveles de conciencia. Cuando estamos dormidos, pues allá en el sueño común de las noches, es un estado de conciencia, estamos desmayados, la conciencia está dormida, total, absoluta. Cuando abrimos los ojos, se supone que deberíamos estar en un estado de vigilia. Eso significa vigilantes de lo externo en relación a nosotros mismos. Ese estado de vigilia no lo es en sí. Tenemos los ojos abiertos, pero seguimos proyectando las escenas de sueño a través de pensamientos, a través de emociones. Pero siguen las escenas en sí de sueños. Pasa. Ya dile a los dos que te dejen pasar. Okay. Ya regaña a tus egos, regaña a tu mente, ya no aceptes. Okay. No les hagas caso ya. Me están dejando. No te dejan. Ya, diles a tus egos que se calmen, que no te fastidien. ¿En serio? Okay. Díselo. Entonces, el otro nivel de conciencia es la autoconciencia. Cuando nosotros entonces estamos observando todas las cosas del clima, la relación con otras personas, las acciones nuestras, pensamientos en nosotros, emociones, sentimientos, acciones, es cuando observamos eso. Entonces, cuando estamos en la autoobservación, se empieza a reflejar una autoconciencia. En esa autoconciencia, sencillamente, la persona, si está trabajando psicológicamente y si está trabajando en prácticas, en la vocalización, tiene otro tipo de fuerza, otro tipo de energía. Y si esa persona transmuta sus energías sexuales, su fuerza sexual, tiene fuerza en la palabra, tiene fuerza en el pensamiento. Entonces, si están en autoobservación, están en un estado de autoconciencia, tienen las herramientas suficientes, las armas y la fuerza para orar. Cuando se hace oración en esa condición consciente, trascendente, entonces la fuerza de nuestras palabras, la fuerza de nuestros pensamientos avanza en las dimensiones superiores, se encuentra entonces en las dimensiones superiores elementales, conscientes, encuentra ángeles, arcángeles, nuestra palabra, nuestro pensamiento en la oración consciente. Y llega entonces fácilmente esas palabras y pensamientos y emociones a nuestro ser. Si nosotros dirigimos una oración a nuestro Padre interno. Ahora, para eso, aparte de trabajar conscientemente en la vida, aparte de practicar, de transmutar las energías, hay que saber callar. Hablar cuando sea necesario hablar y callar cuando sea necesario callar. No hablar por hablar, porque al hablar se pierde mucha fuerza, se pierde mucha energía.
Entonces nosotros hablamos mecánicamente, decimos muchas cosas mecánicas que no tienen sentido real, no tienen esencia en su expresión. Entonces mejor callarlas. Decíamos antes que menciona pues un autor, Eckhart Tolle, y es verdad que el silencio es la voz, es el idioma de Dios. Ciertamente cuando hay silencio mental, cuando las emociones están tranquilas, cuando la persona está interiorizada, y que la mente calla, el ser habla, el Padre interno habla, y se expresa más fácilmente entonces a través de la práctica de la vocalización. La intuición, que es la percepción de la voz del Padre interno, entonces la intuición es el saber sin necesidad de razonar. Así nosotros entonces sabemos muchas cosas que suceden. Muchas veces veo a una persona en las terapias, y más cuando vamos a decir que es la primera vez que viene. Las veo, y a veces en cuanto las veo y las saludo, ya sé las cosas que les suceden, al menos. En lo general, algunas de las varias cosas, o muchas de las muchas cosas que tienen, las sé solo con el verlas y saludarlas. A veces otras cosas las sé cuando las escucho hablar, en su palabra, la forma como expresan las cosas. Cualquier situación, un saludo, cualquier cosa que hablen, a través de la palabra expresan las cosas que les suceden. Ya lo sé. Entonces, se empiezan a expresar diferentes circunstancias en las que por intuición uno ya sabe esas cosas. Lo comprueba al momento entonces de la relación, de las circunstancias, de las palabras. Lo comprueba uno. Pero ya uno sabía desde el principio. Entonces, esa percepción es intuición, y la intuición la da el ser, el Padre interno. ¿Cómo nos acercamos entonces nosotros al Padre interno? Al Padre de cada quien. No es hablar entonces en una oración con Dios allá. No, si nosotros nos dirigimos a nuestro corazón, cada vez que nosotros más estamos trabajando y cada vez que entonces hacemos una oración y nos dirigimos y hacemos una pregunta a veces a nuestro Padre, inmediatamente llega la respuesta. Si estamos algo cerca de Él. Si no, puede ser que la respuesta la captemos en la tarde o mañana, o en una semana. De pronto nos dimos cuenta que sucedió algo y era algo que nosotros sentíamos, o nosotros pensábamos. Entonces, cuando hay, como dije, un nivel de autoconciencia, autoobservación, cuando empieza la persona a cambiar, a trabajar, a practicar y a buscar, saber, guardar silencio y hablar cuando se tiene que hablar, cuidar la palabra y no decir, bueno, verdaderamente, cuando el maestro decía que cuando escuchaba hablar a una persona sabía su nivel de ser. Sabía incluso cómo era su sexualidad a través de la palabra de una persona, a través de las cosas que dice una persona. Porque hay una relación de la fuerza sexual a la palabra. Hay una relación total. Tanto así que ustedes ven que en la adolescencia el niño cambia su voz, cambia su psicología, cambia su físico y cambia
repito, entonces su voz empieza a cambiar, porque hay una relación de la energía sexual que se activa en el núcleo testicular, igualmente en los ovarios en la mujer. Se activa, se concentra la energía del cuerpo en los órganos sexuales y empiezan a trabajar con la intención de que se le dé una función diferente, trascendente, mayor. Pero físicamente se refleja esa energía al cerebro, en su paso de la energía sexual al cerebro, se activa hasta un punto el chakra de la garganta y cambia la voz de la persona, cambia entonces igualmente la fisonomía de la persona. Entonces el maestro decía que reconocía a una persona internamente, espiritualmente, con el solo hecho de oírla hablar. De la forma como hablaba, sabía ya sus cosas. Entonces, una persona, igualmente decía el maestro, una persona que tenga su fuerza sexual descompuesta, puede hablar a la persona como un hombre, así fuerte, o una voz chillona, aunque sea hombre. No hay una voz regulada. Entonces, según la voz, según la fuerza que se expresa en la palabra, es la fuerza de la energía sexual. Según el maestro eso lo decía, y es real. Yo he comprobado dos cosas. De una forma, no porque sea una persona en sí consciente, totalmente despierta, ¿no? Pero sí puedo ver los cuerpos internos y puedo escuchar entonces a una persona, y cuando la escucho y veo sus cuerpos internos y sé la función, la energía que tienen sus ovarios o su núcleo testicular, la energía que tienen sus chakras, la energía que tiene el cerebro, porque la energía eléctrica del cerebro depende en gran porcentaje del núcleo testicular en los hombres y de los ovarios en la mujer. La energía depende de eso. Falla la energía porque ya la persona, la mujer o hombre, entra en un proceso de desactivación eléctrica interna, testicular, interna ovárica, y los doctores lo mencionan como cambios hormonales. Y resulta que eso repercute en la cantidad de energía, un 50 o 60% de energía baja en el cerebro. Entonces, obviamente, de una forma lógica se resiente en el cuerpo, en los órganos, en los huesos, en los músculos. Y eso se refleja como enfermedades. Si la persona transmutara sus energías, esa fuerza se prolonga. De manera que la persona podría llegar a 47, 48, 50, 52, 53 años de edad y su energía no baja. No baja. Se mantiene fuerte o más incluso que una persona de 30 años fornicaria. Totalmente, que tira su energía sexual. Obviamente, entonces, a través de la autoobservación y a través de la transmutación de la energía, hay fuerza. Fuerza en la palabra, fuerza en los pensamientos, fuerza en un aspecto de equilibrio emocional. Y fuerza eléctrica en el sistema nervioso y en el físico. Se prolonga entonces hasta un punto la salud material, la salud interna, la salud física. Se prolonga la salud, la fuerza. Y en una oración, que es lo que estamos hablando, hay fuerza en la oración. Entonces es una flecha, sale disparada. Y una persona fornicaria, una oración es como si disparáramos una flecha. ¡Pum! Ahí cayó a 1 metro. Y una persona que está trabajando sale disparada. ¿Qué pasa? Atraviesa las dimensiones superiores del espacio. La cuarta, la quinta dimensión, la sexta dimensión, la séptima dimensión, y llega a nuestro ser, a nuestro Padre interno. Entonces, una oración consciente es totalmente, absolutamente diferente de la oración inconsciente y mecánica, rutinaria, que el ser humano hace normalmente.
aunque lo hagan en una iglesia, repito. Es que estamos muy mal informados, estamos inconscientes, estamos mal y creemos que por el hecho de estar en una iglesia, en un templo que debiera ser sagrado, creemos que ya Dios está ahí y nos está escuchando. Pues a lo mejor no, a lo mejor nosotros estamos de rodillas y el ser está de espaldas y está lejos de nosotros. Entonces este arcano nos da una esperanza, sí, la esperanza de una vida espiritual, de una trascendencia. Sufrido en la tribulación, en los problemas de la vida, la rutina, la mecánica, la monotonía, sufrido en eso y sufrido en lo espiritual entonces. Que una persona puede hacer oración y siente que Dios no la escucha a esa persona. No, esa oración como que no. Dice la persona, hace oración y dice, Dios no me escucha. Dios no sabe. Sí sabe, sí lo escucha, sí sabe las cosas. Antes de que una persona haga oración, él ya sabe las cosas. Antes de que una persona se vaya a poner de rodillas, si se pone de rodillas para orar, antes de que se ponga de rodillas, el Padre sabe. Pero no le hace caso, porque a veces no está haciendo las cosas correctamente la persona esa. Termina de orar y se va a emborrachar, se va a fornicar, se va a hacer sus cosas, o se va a robar, o se va a maldecir, se va a hacer chismes, cizañas y cosas. Entonces, ¿cuál Dios ahí? Pues, no nos hagamos tontos. Nos estamos haciendo tontos a nosotros mismos. Nos queremos engañar a nosotros mismos. Eso no es así. El Padre sabe. Y cuando nosotros entonces estamos trabajando, estamos intentando hacer las cosas, aún así que no las hagamos del todo bien, pero estamos intentando, nos estamos esforzando, estamos sacrificándonos, el Padre sabe. Y Él responde a eso, a ese sacrificio, Él responde. Porque hay algo en Él y en nuestra Divina Madre que se llama misericordia. Entonces, por misericordia nos ayuda. Ya después comprenderemos que estamos sacrificándonos de una forma equivocada. Ya después comprenderemos y nos ayudan. Entonces nos dan circunstancias. Por eso dice el axioma, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, sé constante en la oración, porque la oración nos va a sacar adelante. Pero la oración consciente, no la oración mecánica. Y ya nosotros hemos hablado antes, dimos una conferencia especial de la oración consciente, por algo se las di, por algo. Aunque eso no estaba en sí en el programa, en un programa de conferencias, no estaba. Yo me salí porque yo lo considero necesario. ¿Por qué? Porque yo lo vivo así, porque me da resultado. Me da resultados. Están bien las cosas y vivo grandes cosas de acuerdo a ello. Por eso se los doy a ustedes, por eso lo comparto. No sigo rutinariamente, mecánicamente, un programa de nadie. Sí, una enseñanza, seres sagrados, seres conscientes, con una intención trascendente, sí. Pero vamos haciendo las cosas también de acuerdo a lo que considero que va siendo necesario. Ok. En el arcano número 12. El axioma dice... ¿Cómo se llama ese arcano? El apostolado. Dice, aunque el sol te fatigue de día, y la luna te contriste de noche. No lleves tu pie al resbaladero. Ni
duermas cuando montas guardia. Repito, aunque el sol te fatigue de día y la luna te contriste de noche, no lleves tu pie al resbaladero, ni duermas cuando montas guardia. El sol en sí, aunque el sol te fatigue de día, se refiere a los aspectos de la vida común. El día, el sol del día normal, la vida común. Y es una fatiga, la lucha por el diario vivir. Fatiga, cansa, obstruye, limita, impide, daña, enferma. Entonces se sufre en la lucha del día a día de la vida común. Y dice igual, y la luna te contriste de noche. Se refiere a algo que se llama la noche espiritual. Cuando una persona está en un camino interno, en un camino trascendente, hay momentos que puede una persona hacer una práctica, o 2, o 20, y puede hacer oración, y siente la persona que no es escuchada, aunque está en un camino. Habrá tiempos entonces que siente uno que la oración no es escuchada, siente que las prácticas no están dando un resultado. Estamos trabajando y se siente así precisamente, como si estuviera uno desconectado. Eso es a lo que se refiere el axioma, pues cuando dice, y la luna te contriste de noche. Aunque el sol te fatigue de día y la luna te contriste de noche, no lleves tu pie al resbaladero. Es decir, no hagas cosas que te van a sacar del camino interno, del camino espiritual. No lleves tu pie al resbaladero. Si uno ve un resbaladero y lleva su pie ahí, pues ya sabe uno a qué se arregla. Ni duermas cuando montas guardia, dice el axioma. Se supone que una persona que está en un camino interno, espiritual, trascendente, está montando guardia, está vigilante, está en vigilia, está en autoobservación. Se supone entonces que está tratando de vivir conscientemente. Cuando el axioma dice, aunque el sol te fatigue de día, la vida común, y la luna te conduce de noche, la noche espiritual, no lleves tu pie al resbaladero, no hagas cosas que te pueden perjudicar, ni duermas cuando montas guardia. Es decir, no darse uno a la entropía, como me viene a la mente el recuerdo de una persona allá en los Estados Unidos, muy espiritual aquí en Ciudad Juárez. Yo vivía entonces en Ciudad Juárez. Y esa persona, un hombre, se fue allá. Me ayudó un poco ciertamente a irme. Cuando estaba allá le pagué el favorcito. Estuve yo allá en Estados Unidos 3 meses trabajando. Pero en una de esas ocasiones que estaba allá, él llegó con una Biblia. Así, literal, así, yo lo vi. La echó arriba de las alacenas de la cocina integral, como diciendo, renunciando a la espiritualidad. Le gustaron más los dólares, le gustaron más, y él dijo, esta es la vida. Los dólares le gustaron, y agarró la Biblia, la traía en la mano, entró en un día con la Biblia en la mano y la tiró. ¡Pum! Arriba. Así, como si nosotros echáramos un libro, ¡pum! Arriba del refrigerador o de un mueble allá. Con la intención de no saber más de lo divino y sumergirse en los dólares. El axioma
cuando dice, ni duermas cuando montes guardia. Quiere decir que no entremos en la entropía de la mecanicidad de la vida común. Una persona que está dentro de un camino espiritual a través de la oración consciente, en algunos momentos difíciles de su vida, entonces tendrá que persistir en la oración, aunque no comprenda eso, aunque tenga adentro un yo, un ego que dice no sirve para nada, tu oración no sirve para nada, Dios no sirve para nada, esto no sirve para nada lo espiritual. Orando, seguir orando. Un axioma, el axioma anterior que se refiere a la oración, pues por eso lo dice. Por eso es esa sugerencia para batallar, tener fuerza para batallar en el camino. Pero entramos en la entropía. Sí. Aquí hay una ley que dice eso de la entropía. ¿Qué es? En ese caso, en el aspecto del camino interno, de la espiritualidad, es esa. Es dejar la fuerza consciente, dejar la espiritualidad, dejar la oración consciente y dedicarse a la vida común. Y que el nivel de ser de todos nos llene. Y entonces el nivel de ser de una persona que se da a la entropía, que renuncia a la espiritualidad y tiene ya un nivel de conciencia bien. Entonces la entropía, es decir, el nivel energético y conscientivo del común de la gente va a igualar, va a jalar a esa persona y lo va a igualar. Esa es la entropía. Cuando renuncia a esa persona y se da la vida común, entonces baja su nivel de ser, su nivel de conciencia y entra igual como borreguitos, como oveja negra al corralito, y que le suceda lo que traiga la vida, las consecuencias de la naturaleza, las consecuencias de todo. Dejarse llevar por la corriente de la vida común. Esa es la entropía. ¿Ok? Entonces, el arcano anterior, los dos son esperanza, sufrido en la tribulación, sé constante en la oración, nos advierte ese arcano anterior de este arcano, nos advierte de esta situación de vida. Entonces, por eso decía al principio, los axiomas de los arcanos del tarot son mensajes para nosotros, para prepararnos, para llevarnos de la manita, como un niño al kinder, llevarnos de la manita por un camino interno, un camino espiritual. Es una ayuda de la divinidad. ¿Quién lo escribió? Un ser consciente, un hombre consciente. Obviamente, en ese tiempo traía esa misión de la divinidad, esa misión del Padre interno. El ángel Metatron, que después fue Hermes Trismegisto en el antiguo Egipto. Él escribió esto. Entonces es una ayuda de la divinidad para religarse, para establecer una religión propia. Religión es religar, reunir, volver a unir. Volver a unir ¿qué? El alma al Padre interno, al ser, a Dios. Esa es la religión. Pero ahora las religiones actuales, ¿qué? ¿Nos dan las herramientas para unir el alma a Dios? No. Al contrario, piden dinero y piden el diezmo, ¿no? O sea, hay iglesias que derechito, el 10% de lo que ganas va para allá. Y el diezmo no era eso. El diezmo estaba en relación antiguamente a los valores energéticos, los valores cósmicos que una persona había ganado con dharmas, y que parte de eso tomaba el ser para pagar ciertas cosas que le iban a ayudar a la persona a seguir su camino interno hacia Dios. Ese era el diezmo. En la actualidad,
son pesos o dólares que se tienen que dar así, aunque a una persona le haga falta para comer, pero tienen que darlo a fuerza, porque está en un grupo, en una congregación divina, dicen. Entonces, no está correcto lo que es el diezmo ahora. No están correctas muchas cosas. Los mormones dan un diezmo de su vida para su agradecimiento. Ok, estaba bien. Son 3 años que dan. Un sacrificio, una renunciación, eso está bien. Pero no un diezmo de dinero físico. ¿Ok? Bueno, hasta aquí alguna pregunta de lo que hemos llevado antes y de lo que hemos hablado hoy. ¿Todo bien? Qué suave. Todo súper comprendido. Qué bien. Como Que no puedo hablar. ¿Dónde? Que no puedo hablar. Me tiene que castigar. No, yo no te castigo. No, tú bien. Ok. 3. Y 13. El 13. ¿Cómo se llama ese? El sacrificio. Como eso ya dijiste, no hay mucho que explicar. Hay que investigar también. Hay que investigar. Investigar nosotros. Investigar, dedicar tiempo a estudiar, sacar datos, reflexionarlos. Ya hablamos antes sobre el proceso de la fe consciente a través de un dato intelectual, cómo se va procesando. Ese dato intelectual hay que masticarlo, reflexionarlo, se genera una emoción de eso que alguien o algo dice, se genera una emoción por vivir eso, y entonces se transforma en una emoción superior, una emoción trascendente. Cuando nosotros empezamos entonces a experimentar esos datos, que como decían los apóstoles, hacerlo carne viva, entonces surge la fe consciente. Y de ahí entonces, a través de la experimentación, prácticas, a través de la oración consciente, esa fe se va acrecentando. La fe no llega hasta un punto y es rígida, no, la fe es elástica y va creciendo. Pero hay que también investigar, hay que también dedicar tiempo a un aspecto consciente, investigar. Ok, el arcano 13. La noche ha pasado y llegó el nuevo día. Repito, la noche ha pasado y llegó el nuevo día. Revístete pues con las armas de la luz. Ok. Cuando dice la noche ha pasado, se refiere a cuando una persona vive la vida común, trabajar, fornicar, emborracharse o fiestas, y la conciencia dormida. Y espiritualidad, cero. Y vida consciente, cero. Y vida trascendente, cero. Y acciones trascendentes, cero. Llega la muerte y nosotros no supimos por qué estábamos viviendo, cuál era el objetivo de vivir. A eso se refiere cuando dice el axioma, la noche ha pasado. Es decir, se refiere a una persona que entró en un camino espiritual y está despertando su conciencia. Cuando está despertando su conciencia y elevando su nivel espiritual, en consecuencia, entonces la noche va pasando. Cuando dice entonces, la noche ha pasado y
llegó el nuevo día, es decir, la nueva luz, la nueva conciencia, el nuevo sol. La nueva vida. Sí. A eso se refiere cuando llegó el nuevo día. Revísate pues con las armas de la luz. Quiere decir entonces que a través de la práctica y de la experimentación y desarrollo consciente de las energías conscientes y de los chakras, de los cuerpos internos, los chakras que van a conferir en su desarrollo facultades internas, dones, virtudes, de acuerdo a los méritos del corazón y a la voluntad del Padre interno, quien obedece ante eso, quien responde es el Espíritu Santo, la fuerza sagrada. Es una fuerza, es una inteligencia, es Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Los tres son uno, pero en formas diferentes de expresión en la creación y en relación a las acciones en nosotros mismos, de acuerdo al desarrollo interno y a la evolución que pueda tener consciente la persona. Quien da entonces esas facultades, esos dones, esas virtudes, en relación al desarrollo positivo y trascendente de los chakras. Quien da esas facultades entonces es el Espíritu Santo. Para entonces habrá pruebas, habrá cosas, habrá vivencias, sacrificios, renunciaciones que tendrá que hacer una persona, una vida interior, una vida consciente, una lucha consciente, una revolución interna consciente. Ese es el nuevo día. Es la nueva luz, la nueva conciencia, el nuevo estado de conciencia. Entonces, cuando uno entra en eso, los chakras, pues, se empiezan a trabajar, a activar, y esa activación va confiriendo a la persona, entonces, facultades, dones, virtudes diferentes, que están en relación a, una, el nivel de desarrollo de los chakras, dos, el nivel de conciencia de la persona que va adquiriendo. A medida que se va adquiriendo un nivel de conciencia diferente, mayor, y que el Padre interno ve que esa persona está preparada para hacer uso de tales y cuales dones, virtudes y facultades, entonces se le da a esa persona. Por eso dice el axioma, revísate pues con las armas de la luz. Las armas de la luz es esa. Son esas. La luz es la conciencia. Y las armas son las facultades, las virtudes que están en relación a la conciencia. A medida de mayor conciencia, mayor activación y mayores facultades, mayor poder, mayor fuerza. Una oración, entonces, igual, con tal energía, con tal fuerza, con tal conciencia, una oración va más fuerte, más directa, al Padre. Entonces, llega a percibirse eso que es Dios allá, amorfo, quién sabe dónde, perdido en la creación. Entonces lo percibimos dentro. Y tan solo con cerrar los ojos y dirigir nuestro pensamiento y nuestra emoción hacia el Padre interno, llega como una flecha, ¡pum!, fuerte, directa, y la respuesta de Él es así, cada vez más inmediata, cada vez más directa, de manera que una persona entonces cuando percibe la voz de su ser, así se oponga medio mundo, 500,000 personas, una persona puede hacerle caso a esas 500,000 gentes y las leyes de gobierno o a su ser, a su Padre interno. Tiene que decidirse la persona a quién le va a hacer caso. Obviamente, hacerle caso a esas 500,000 gentes o a una que domina las 500,000 basado en tonterías de la tierra. Una persona que le haga caso a eso
se equivocará. Llegará el momento que en sus acciones, en su desarrollo, en su vida, encontrará dificultades, tropiezos, obstáculos, que le pondrán tales y cuales gentes y traiciones. Pero su ser no. Su ser no le va a mentir. Él que es la verdad, él no le va a mentir. No lo va a llevar por un camino equivocado. No lo va a llevar por un camino en sitios de sufrimiento innecesario. Cuando es necesario el sufrimiento, el Padre lo tolera hasta un punto. Porque se está cocinando lo que se tiene que cocinar. Entonces tiene que crecer la persona. No estamos libres entonces en un camino interno, con un camino espiritual. No estamos libres del sufrimiento. Y las gentes que se quieren acercar a Dios creen que van a dejar de sufrir. Entonces muchas veces, muchas de esas gentes que están en grupos, en religiones y en la iglesia, específicamente iglesia católica, la mayoría son viejitos. Vayan a una misa y observen. Muchos son viejitos. ¿Por qué? Porque ya se cansaron, porque ya su cuerpo físico está enfermo, porque sus cuerpos internos están saturados de mugres, de larvas y entidades. Están enfermas, están decreciendo, ya no ven nada, no les atrae la vida porque no pueden hacer nada. Si pudieran fornicar, no estarían en la iglesia, estarían en fiestas, conquistando gentes, hombres, mujeres, conquistando y fornicando, emborrachándose. Estarían allá, están en la iglesia por miedo. Miedo a morir. Miedo al proceso de la muerte. Y ese miedo es por ignorancia. Pocas personas que realmente tienen fuerza, que tienen vida, que tienen juventud, que tienen, se dice, una vida por delante. Pocas personas están en la iglesia. Pocas personas, sí las hay. Pero, bueno, no voy a decir nada de eso. Simplemente cada quien su camino, su corazón, su comprensión de las cosas. Ok. Ya explicamos esto, de la noche ha pasado y llegó el nuevo día. Sí. Revísate pues con las almas de la luz. Eso ya lo explicamos. Vamos a la axioma del arcano 14. Ese va a ser el último. Y luego vamos a seguir. Cientólogo. No preguntes cuál es. El 14 nada más. No, investiga. El ermitaño. Ya lo dije, ya lo hablamos. No es el ermitaño. Te lo digo así nada más. Ya lo hablamos. Repasa los apuntes y lo verás. El arcano 14 dice: no seas como paja delante del viento. A ver. Ni como el viento delante de la paja. Repito, no seas como paja delante del viento. Ni como el viento delante de la paja. Sigan escribiendo. Lo que nos está pidiendo aquí, el arcano 14, es prudencia y firmeza. Esto nos permite tener las 4 características que debe tener toda persona que quiera llegar
al adaptado, es decir, bueno, alturas, grados jerárquicos de perfección en un camino interno. ¿Quieres llegar a ese? Repito, esto nos permite tener las 4 características que debe tener toda persona que quiera llegar al adeptado, de adepto. ¿Ah? Adeptado. Estas características son saber, poder, osar, de osadía, y callar. Siguen escribiendo. El que sabe, puede. Y el que sabe y puede es osado. Y el que sabe, puede y es osado, repito, el que sabe puede, y el que sabe y puede es osado, y el que sabe puede y es osado, sabe callar. Porque si habla, pierde las facultades. Una persona mientras más sabe, también debe saber callar. Decía el maestro, es tan malo hablar cuando se debe callar, como es callar cuando se debe hablar. El axioma dice, no seas como paja delante del viento. Sencillamente se debe ver esto, como dijimos hace un momento, como prudencia y firmeza en la vida común. Prudencia y firmeza. Se debe de, entonces, vivir de una manera que el viento de la vida no nos enrede. Y los yoes de la gente y las leyes y circunstancias no nos enreden y nos perjudiquen. Tampoco, entonces, debemos obrar mal, actuar en perjuicio, en daño de otras gentes, por el hecho de que nosotros sabemos, por el hecho de que podemos. Ese axioma se refiere a eso. Prudencia y firmeza para saber soportar las tempestades de la vida, no seas como paja delante del viento. Firmeza, sé firme. Ni como viento delante de la paja, es decir, que si uno sabe y uno puede, tiene fuerza, es usado, no va a hacer las cosas que dañen a otros, no actuar como el viento delante de la paja, los otros son la paja. En la vida, entonces, hay momentos que nosotros somos la paja y lo demás y las circunstancias y sucesos son el viento. No dejar que nos perjudiquen. Tampoco, entonces, actuar como el viento dañando a otros y aventando y pasando por encima aquel que quiera lograr un grado espiritual abusando de otros. La divinidad no se lo paga y no avanza. Aquel que daña a otros no avanza. No se debe ser entonces como paja delante del viento de la vida y del viento de los egos de otros. Debe uno actuar con firmeza. Y al momento de saber, entonces debe de actuar con prudencia y no pasar por encima de los otros y no dañar.
en ese camino espiritual, entonces vamos a saber, como decía las 4 virtudes, saber, poder, o sea, poder actuar, osar, hacer las cosas con fuerza, con firmeza, con atrevimiento, pero con equilibrio, con conciencia. Y mientras más nosotros entonces estamos creciendo internamente, mientras más la conciencia está despierta, hay que saber callar. Porque quien habla de sus grandes experiencias internas, quien orgullosamente dice tal cosa, quien aplasta a los demás, al hablar, porque no sabemos callar, entonces la divinidad no nada más nos detiene, nos estanca, sino que al Padre hasta nos quita lo que nos ha dado. O sea, debemos ser agradecidos con lo que hemos tenido y con lo que hemos sufrido. Porque el sufrimiento nos va a enseñar, y lo que tenemos y gozamos, bueno, pues a veces resultan como unas, vamos a decir, como unas vacaciones, un privilegio, algo que nos dan. Pues qué bien, hay que aprovecharlo, pero hay que agradecer también. Y hay que saber que esos momentos van a pasar, los momentos buenos van a pasar. Hay que ser conscientes. No vivir entonces inconscientemente la alegría. Hay personas que la alegría la confunden con la felicidad y quieren vivir al extremo la alegría queriendo ser felices. Sorpresa, se encuentran que al extremo de la alegría mal vivida está el dolor. Rebasan el límite de la alegría y enseguida está el dolor. Y no encuentran otra cosa más que eso. Hay que saber ser prudentes y firmes también ante la alegría, no nada más ante las cosas negativas de fuera. Hay que ser prudentes y firmes ante la alegría. Hay que saber vivir conscientemente la alegría. Hay que orar, hay que agradecer la alegría. Igualmente las cosas negativas, las cosas que nos van a enseñar, eso que nos hace sentir que el alma arde, va a pasar. Pasa. El Padre no es tan cruel como para que eso permanezca. Y si permanece bastante, más de 6 meses, por lo general, un sufrimiento, está en relación al karma. El karma de la persona. Así que aquellas personas que digan que no existe el karma, que el karma es obsoleto, pues, pobres personas desgraciadas. Por muy luz que tengan, por muy conciencia que tengan, por muy espirituales que sean, la ley simplemente ahí está. En ese caso no es la ley del karma, es la ley de la catancia. Eso está peor. Eso es más severo, más firme, es más dura, más justa, pero también es más misericordiosa. La ley del karma es para toda la gente. La ley de la catancia es para quien sabe del karma. Y que tiene un nivel de conciencia, entonces ya no es el karma, es la catancia. Y como dije, es más dura, porque es más justa. Pero también su misericordia es más grande. Y hay ciertas cosas, ciertas ventajas, ciertos beneficios. No porque una persona tenga palancas o algo con la ley divina, como aquí, que alguien tiene palancas con alguien de una escuela o de gobierno, una oficina de gobierno. No, allá en la ley no existe eso, olvídese de eso. Allá no hay palancas. Bueno, ¿y cuál vamos? En el 15. ¿Alcanzamos a verlo?
O lo hagamos y nos vamos algunos. Ya es 1 hora y media, nos vamos algunos. ¿Ok? ¿Quieren más? Sí. No tienen llenadera ustedes. No, ya era más. Solo este y ya. Y nos veremos algunos. El arcano 15, su nombre es la pasión. Ya. Una probadita en el hombro. Ya. Es como para identificarlo. Ok, Ya con el claro. nombre de la casa y ya me imagino. Pues bueno, hay que investigar después también, hay que investigarlos, ¿ok? Ya sé que está manejado hasta la espada. El axioma del arcano 15 dice, hicieronme guarda de viñas. Así, hicieronme guarda de viñas. Y mi viña, que era mía, no guardé. Eso es lo que dice el axioma del arcano 15. Repito, hicieronme guarda de viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Así lógico, ¿no? O sea, nos dan un trabajo, una misión, pero tenemos que saber nosotros cumplir con algo, mantenernos firmes, para ayudar a otros a mantenerse firmes. ¿Y cómo vamos a pretender querer ayudar a otros a que se mantengan firmes en algo y nosotros no? Nosotros estamos fuera de esa firmeza. Y curiosamente el arcano anterior nos hablaba de prudencia y firmeza. Entonces, si ven cómo nos van preparando un axioma, un arcano nos va preparando para lo que sigue. Porque en estos mensajes, la divinidad muestra lo que necesitamos en el camino al inicio y muestra lo que necesitamos más adelante, en el medio y al final. La divinidad muestra, ayuda. Bueno, anoten algo, esto. Esto va muy dirigido mucho a los que tienen una misión. Quien conoce el cuerpo de doctrina o enseñanza, que es lo que hemos estado hablando, pero no lo vive en él mismo, es un fariseo o un mentiroso. Más cuando se refiere a cuestiones sexuales. Ok, de este no hay mucho que decir. Está más o menos directo. Ya hasta nosotros comprendemos un poco directamente el axioma. Hicieronme guarda de viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Es lo que decía, ¿cómo vamos a ayudar a otros si nosotros mismos estamos mal? ¿Cómo generalmente una persona que está en un camino mal y que no tiene una posición, un equilibrio, un orden mental, un orden emocional, una estabilidad física, cómo va a ayudar a otros? Tenemos que estar bien para ayudar a otros. Hay un dicho que dice, el padre gatita que predica y no practica. Algo así. ¿Verdad? O sea, a ver, repítelo. El padre gatita que predica y no practica. Exactamente así, como el padre Gatica.
que predica y no practica. Es igual. Entonces nosotros que conocemos, que ya tenemos un conocimiento, una enseñanza, y se les ha dado poco, pero se les ha dado práctica, al menos ya de vocalización, de pronunciación, y no se hace. Y no se practica la oración consciente, tratando de analizar conscientemente cada frase, incluso del Padre Nuestro, tratando de reflexionar, meditar profundamente, tratando de comprender eso y pedir en la misma oración al Padre que nos ayude a comprender lo que estamos diciendo, porque somos unos imbéciles, así, porque somos imbéciles dormidos. Y no quiero repetir la oración del Padre Nuestro inconscientemente, mecánicamente. Hay que pedirle, decirle, tú sabes que soy un imbécil y que estoy dormido, ayúdame a comprender esto y llevarlo a la práctica, ayúdame. Pero no, lo decimos, bla, 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 amén. Eso no es así. Si queremos nosotros entonces trascender, si queremos crecer, si queremos comprender las cosas, tenemos que hacerlo conscientemente, hacer un esfuerzo, luchar por hacer las cosas. Igual entonces, cumplir con las cosas, vivirlas en nosotros mismos, hacerla como decían los apóstoles, piedra viva, carne viva en nosotros, para entonces darlo a los demás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Créanme que cuando a veces uno se siente mal por cuestiones normales del ego, cuestiones emocionales, cuestiones mentales, que nuestra psicología y nuestra emoción se altera fuertemente. Estamos desconectados. Yo estaría desconectado y no podría transmitirles lo que realmente quiero transmitirles. Y no es así que quiera, sino que antes de hablarles, pido ayuda y mucho de lo que digo es de arriba, no es mío. En verdad, se los juro. Así es. Muchas de las cosas que se dicen, porque de lo que hablamos, vamos a decir, yo tengo referencias, cosas principales, pero si nosotros trabajamos internamente y sabemos orar y sabemos pedir, porque es eso, hay que saber pedir. También hay que saber recibir. Hay que saber ser agradecidos, hay que saber decir, tienes razón, discúlpame, voy a cambiar, no se va a repetir. Hay que hacer las cosas. Hay que saber eso. Y hay que saber, pues, como dije, orar. Hay que saber orar y hay que saber entonces guardar las cosas dentro de uno y vivirlas uno mismo para darlas, para enseñarlas. Eso es una cuestión lógica. Bien. Ok. Bien, vamos a dejarlo así, entonces ya la próxima. El lunes ya vamos a ver del 16 al 22, así no. Sí, nos vamos a ir así. Ya, porque entonces la otra semana ya, si es que el miércoles, pues ya haremos práctica. Okay. ¿Con qué intención enseñarles más cosas? Que tengan un poquito más de armas con las cuales se defiendan en la vida común, en los momentos de falta de energía, en los momentos de tristeza, de decepción, porque muchas veces uno se siente hasta decepcionado de la gente. Mantras como el faraón, el gaón, todos los nombres de los cuantos se tocan. Esos son, O sea, es como ver el 5 y estamos en el 1. No, es que eso se tienen que practicar mantras, faraón, gaón, raón, gaón. Son para practicar de una forma personal. El mantra faraón es para la salida astral.
Sí, entonces para la salida astral la persona se tiene que dormir y aquí no vamos a dormir todos. Se tiene que dormir, es requisito absoluto, dormirse para desprenderse del astral. Y con el mantra faraón, y se pronuncia así. Repito. Y a medida que estamos, perdón, ya me estaba durmiendo. A medida que estamos practicando el mantra, que puede ser verbal, puede ser mental, pero si es mental, yo les sugiero a ustedes que observen su respiración, para que el ego, a través de nosotros, observar cómo estamos respirando y exhalando. A través de eso, cuando la atención nuestra se dirige a observar la forma de nuestra respiración, entonces el ego no está a través de la mente bla, 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 y podemos continuar conscientemente con la práctica, con el mantra. Y a la vez, internamente nosotros, con el pensamiento y profundamente con el corazón en ese instante, pedirle a nuestra Divina Madre que nos ayude a salir en astral conscientemente. Es una práctica, entonces, personal. Y el mantra Raum, Gaum, se utiliza cuando nosotros despertamos y nos movemos rápidamente. Entonces, los recuerdos, las vivencias, los recuerdos de los sueños son las vivencias del cuerpo astral, en el mundo astral, en la quinta dimensión, en la noche. Entonces, cuando despertamos y el físico se mueve, atrae el cuerpo astral y el cuerpo astral se adhiere. Y entonces, cuando se adhiere, se pierde el recuerdo de las experiencias en astral, es decir, se pierde el recuerdo de los sueños. Entonces, en ese instante, si nosotros estamos conscientes, estamos observando y vemos que nosotros perdimos la memoria de los sueños, entonces igual le pedimos a nuestra Madre Divina que nos ayude a recordar esas experiencias, aunque ya estemos despiertos en la cama. Entonces el mantra es Raum, Gaum, Raum. A la vez que estamos orando a nuestra Madre, que nos ayude a recordar esos sueños, y nosotros ponemos atención a ver si en nuestra memoria ya se registra de nuevo ese recuerdo de los sueños que se olvidaron al momento de despertarnos repentinamente, y que el astral se agita y se integra al físico, y entonces los recuerdos, la memoria del sueño se pierde. Entonces ahí están esos dos usos. Entonces esos mantras son personales, tanto entonces para la salida astral como para el recuerdo, la memoria de los sueños. ¿Por qué? Porque a veces hay mensajes, palabras de nuestro ser, imágenes. A veces, mientras más avanzamos, pueden darnos un mensaje a través de un número. Entonces hay una interpretación a través de la cábala numérica del sueño, y ese es un mensaje para nosotros, y puede ser algo que vamos a vivir ese día, o algo que tenemos que hacer, o algo que nos sugiere nuestro ser, que vivamos de acuerdo a tal cosa para evitar tal y cual situación. Pero si estamos con la conciencia dormida y estamos urgidos por despertarnos, y el despertador
nos surge levantarnos, porque ya nos van a colgar allá al jefe, hay que checar tarjeta, entonces perdemos esa memoria. ¿Ok? Apagamos el celular y empezamos a Exacto. recuperar. Sí, apaguen el celular y Sin levantarnos ni tocar el piso. ni moverse. ¿Ok? El mantra, Raom, Gaom, no estar, ya no tengo que levantar, ya es tarde. No, es quietos, relajados, el cuerpo suelto, respirar profundo. Soltar de nuevo el cuerpo. Que la atención, la intención nuestra de levantarnos rápidamente, la atención del tiempo, se vaya, que eso sea controlado. Entonces, orar, pedir a la Divina Madre que nos permita el recuerdo de los sueños. Y usamos el mantra, Raom, Gaom. ¿Ok? Bien. Vamos a dejarlo así. Pues. No hay preguntas, ¿no? Supongo que no. No, ya la Si hay, guárdenlas, anótenlas y las hacen. ¿Ok? ahorita. Ya puedes hacer. Ya puedo tocar. Sí. Ya la quitaste.